¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias, donde revisamos una selección de nuestros reportajes que han sido pauta en nuestro noticiero. Vamos a comenzar hoy a revisar la segunda parte de lo que hicimos en la previa de este episodio. Se trata de una serie de 4 reportajes que hablan sobre la lucha y el fracaso contra el narcotráfico en nuestro país. Hoy vamos a ver los últimos 2 reportajes, como les decíamos, de una serie de 4 que fueron realizados por Pedro Azócar y Macarena Pizarro, y donde se abordó este problema desde distintas aristas. Uno de los fenómenos delictuales que mayor preocupación generan entre la población de nuestro país. A continuación vamos a revisar el tercero de esta serie de reportajes del Departamento de Prensa de Chilevisión Noticias, realizados en abril de 2021. En él se evidenció la dimensión del daño social del narcotráfico, las falencias que existen además para abordar este tema desde la salud pública y los esfuerzos del servicio de aduanas en puertos y terminales aéreos, puntos claves a la hora de la entrada a Chile de droga que posteriormente es comercializada. El tráfico de drogas tiene múltiples expresiones sociales. La más visible, la criminalidad asociada a este delito. ¿Hace cuánto tiempo tú vives acá? Toda mi vida. ¿Y has visto algún cambio o siempre fue así? Como hace 4 o 5 años que empezaron el tema de los balazos, porque antes no se veía tanto eso. Ahora se ve mucho el tema de la delincuencia, se ve mucho el tema de la drogadicción. Lo que estamos desarrollando nosotros es hoy día centrarnos en un núcleo que efectivamente genera esta sensación de inseguridad, que son las organizaciones intermedias, ¿ya? Que no están vinculadas a un gran narcotraficante que tiene operación internacional, ni tampoco es un proveedor local de drogas. Los vecinos sufren las consecuencias de lo que implica la presencia de una banda de narcotraficantes en su sector. Si marcamos los delitos de tráfico, armas y homicidios en el mapa de la ciudad, las zonas coloreadas coinciden. La violencia es inherente a este ilícito. ¿Y cómo es la relación de los narcotraficantes con el resto de los vecinos? Ellos no se comportan de mala forma con los vecinos, el problema son con las bandas rivales. El tema es que cuando estas bandas rivales se acercan a la comuna y tienen en su encuentro, ahí nos vemos afectados los vecinos, pero no porque ellos sean malos con los vecinos, porque realmente llegan a ser hasta generosos. Ellos hacen como cosa de beneficio para la gente, porque ellos no son malos vecinos. Al principio ese traficante es un traficante aceptado, pero en la medida en que empieza a crecer empiezan a llegar mayores consumidores, por lo tanto los consumidores empiezan a robar para poder tener dinero para comprar la droga y por lo tanto ahora lo pasan a ver como un peligro para la seguridad de ellos, lo pasan a ver como un peligro para los niños que viven en ese entorno y para ellos mismos. Te amo, papito lindo, te amo. Como vemos, el fenómeno se expresa de diversa forma en los barrios capitalinos, donde se construye una cultura en torno a esta forma de vida. Lo que uno ve cuando visita las poblaciones es que hay una estética del narco mucho más fuerte de lo que había hace 20 años atrás. Las animitas por los jóvenes que mueren en manos de la policía o en las peleas callejeras entre las bandas tienden a ser mucho más grandes que lo que eran antes. Hay una puesta en escena mucho mayor. Alejandra Lúneque es socióloga y conjuga la docencia con estudios en terreno enfocados en la exclusión social, la marginalidad y el tráfico de drogas. Las relaciones sociales en los barrios son bastante complejas. Lo que vamos encontrando es que hay relaciones de amistad, los niños van a los mismos colegios y a las mismas escuelas, muchas veces son familiares, son los tíos, los vecinos. Aquí no hay buenos y malos, entonces cuando se quiere intervenir bajo una lógica de yo Estado protejo a los buenos y pongo en la cárcel a los malos y le pido a usted que me ayude, se está partiendo desde un supuesto que es equivocado. Para que el narcotráfico sea negocio, tiene que tener un mercado. Y ese mercado son los consumidores. Así, mientras unos se hacen ricos con la droga, hay otros que lo pierden literalmente todo por culpa de la adicción. Y el Estado no tiene los recursos para sacarlos de ahí. Se ve mucho el tema de que estén fumando pasta en la esquina. Muchas niñas metidas en la drogadicción y que se prostituyen.
la juventud, o sea, se ve muy deteriorada porque realmente se ve muy metido en el tema de la droga. Yo diría que nosotros, el primer gobierno, estábamos en una primera fase, nítida fase de país de tránsito. Ingresaba la droga, salía. Hoy día estamos en una segunda fase, que es el país consumidor. Rodrigo Uvilla ha ejercido 2 veces como subsecretario del Interior. Hoy trabaja en la Fundación Libertad y Desarrollo en la Unidad de Sociedad Civil. Chile es uno de los países donde el consumo de la droga comienza más temprano, son los últimos estudios que hay. Son en las escuelas, en los liceos, donde se empieza a consumir la droga. Joven, 15 años, marihuana no me gustó. Probé la cocaína y siempre tuve ese rechazo de la pasta base. Me daba asco. Hasta que un día me engatusé solo y lo probé. Y te vais metiendo hasta que llega un punto que tú decís, ¿qué pasó? No te das cuenta. Mambo pa' la bandera, donde no entran y andan con la pera. Los giles me quieren abajo y se desesperan. Aquí se vive lo loco y no a tu manera, no a tu manera. Este video alude a la banda de narcotraficantes denominada Los Risas, muchos de ellos hoy muertos o recluidos en prisión. Videos que legitiman y validan los contravalores de la cultura narco. Eso es típico del narco chileno, de copiar modelos del extranjero. Ciertos sujetos que están vinculados al tráfico de drogas generan contenido en redes sociales a través de videos, letras en la cual, ¿no es cierto?, ellos ensalzan la figura personal del traficante chileno, pero eso lo hace con miras a ejercer un poquito el control, pero también hacerse visible. Chambiale, métele la punto 40 dentro del punto de venta, sin la careta y con la pali, la semiautomático en el... Apuntan a la juventud, que es la principal cantera que nutre no solo el mercado de la droga, sino también aporta reclutas para el microtráfico. Y el niño igual se da cuenta, está en el mismo colegio, de repente llegan compañeros, con teléfono, con una cadena de oro. Mamá, yo quiero tener una cadena. O mamá, ¿sabéis que tengo unos compañeros que salieron haciendo un video de reggaetón? Yo igual quiero. Y muchos niños salen con pistola. Y yo, no, hijo, no está bien. Pero tratar de sacar a mi hijo de este ambiente porque en realidad es súper complicado. Según datos oficiales, somos el país de Sudamérica que tiene los índices de consumo más altos de la región entre jóvenes y adolescentes en cocaína y pasta base. El consumo es altísimo por parte de los jóvenes y de los adolescentes. Y es un consumo que en el fondo después los convierte en lo que ellos denominan zombies, que son estos chiquillos que deambulan y cobran peaje en las poblaciones, que roban. Juan Olivos vivió la pesadilla de las drogas. Hoy nos entrega su testimonio, sentado en una banca de fierro que él mismo hizo y regaló al Centro de Salud Mental de Cerro Navia, el COSAM, donde se atiende. Cuando empecé con el tema de la pasta base y todo, yo anduve como 3 años en la calle. Y ahí uno conoce de todo. Esa es la vereda y yo dormía aquí, en un auto, en un cacharro. Yo diario, así fácil, 50 lucas al día. La necesidad de la droga es tan grande que ya llega un momento que no te hace efecto. Y viene la angustia y viene esa como... Ahí entra el tema de la delincuencia. La droga te juega trucos, te cambia tan bien la mente. No te interesa papá, mamá, hermano, hijo, nada, no te interesa nada. Estamos en el puerto de San Antonio. El año pasado se movieron acá 22 millones de toneladas de carga. Son millones de containers, automóviles y todo tipo de mercancías que sirven de potencial escondite para el narcotráfico internacional. Por eso llegamos a este lugar para ver el trabajo de la aduana, que es la primera barrera que tiene nuestro país, tanto para impedir el ingreso como la salida de droga en estos barcos. Hay algunas operaciones que por su origen, por el tipo de mercancía, por el RUT del importador, por el RUT del consignatario, por los tránsitos que esta mercancía ha recorrido desde su origen hacia este puerto, son representativas de una operación riesgosa. En cada puerto hay una unidad de análisis de riesgo que cruza información con instituciones locales e internacionales. Esto les permite focalizar en ciertas cargas. Este contenedor fue seleccionado por nuestra unidad con alto índice de riesgo. Viene de la India, había pasado por Singapur y además
El importador es un importador que nosotros tenemos perfilado en otros casos anteriores. También hay perros detectores de drogas que revisan la carga. Con estos sellos es posible trazar el recorrido de los contenedores y determinar si fueron manipulados. Así establecen que Chile no siempre es el origen de la droga que llega a Europa. En general se trata de barcos que si bien zarpan desde un puerto chileno, sin embargo en su tránsito hacia el destino van pasando por puertos que son altamente riesgosos. Nuestros estudios y análisis dan cuenta de que la contaminación de la carga se produce en estos puertos riesgosos y en algunos sectores de alta mar que enfrentan algunos países que también son de alto riesgo. En el caso de este contenedor sospechoso, la carga declarada por el importador son ollas y sartenes. Será revisado con un moderno escáner que detecta la densidad de lo que contiene. Lo que se puede ver de la imagen demuestra una alta concentración de un producto orgánico más metálico. En líneas generales se puede apreciar que no es la mercancía que se declaró en una primera instancia. El otro frente de aduanas es el aeropuerto. Pasajeros, equipaje, carga y correspondencia son el foco en el terminal aéreo. Como ustedes pueden ver aquí, efectivamente el sobre contiene una sustancia ilícita. Como es un perro pasivo, al detectar una sustancia ilícita se sienta, como fue lo que ocurrió en esta situación. La adicción a las drogas es un tema de salud pública y se enfrenta como tal, pero hay carencia de recursos. El grueso del presupuesto es para combatir la criminalidad asociada a este delito. Y la angustia de las madres y de las familias tiene que ver primero con el consumo problemático de su hijo, que de hecho es una de las principales causas por las cuales las familias se quieren ir del barrio. Y por otro lado también tiene que ver con esta sensación de ellos de estar abandonados por las instituciones y de que no hay dónde recurrir para sacar al hijo de la droga. Y está planteado como una política de control y de seguridad y debiese ser planteado una política de salud pública. En el 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos encargó una encuesta a la Universidad Católica donde se establece que casi el 78% de los vecinos de los 33 barrios más vulnerables desconoce la existencia de programas de salud mental para tratar adicciones. Y estos programas muchas veces son a un año. ¿Qué es lo que pasa? Con un año yo traspaso el recurso en enero. Ese recurso llega a la municipalidad en marzo. Contrato los equipos en abril y tengo hasta septiembre para ejecutar el proyecto y después tengo que rendir en noviembre para volver a concursar al presupuesto del año siguiente. Entonces tú tienes que, los programas sociales cuando se intervienen en los territorios están siendo de 6-7 meses. Ingrid Soto es directora del COSAM de Cerro Navia. No postulan a presupuestos anuales, sino que les asignan recursos de acuerdo a cupos. El tratamiento de un caso puede durar hasta 3 años, pero los cupos son limitados. Nosotros tenemos una población aproximadamente entre los 15 y 24 años, con una población de prácticamente 20.000 jóvenes inscritos en la comuna de Cerro Navia. Y en ese sentido nosotros contamos como centro de especialidad prácticamente con 80 cupos disponibles para abordar la temática. Apenas el 2% del presupuesto total de salud se destina a salud mental. Juan recuperó a su familia y hoy intenta rehacer su vida. Le preguntamos cómo resolvería él el problema del narcotráfico. Lo que yo aprendí aquí en el COSAM es que mientras uno no se quiera, no va a salir nunca de esa burbuja. Yo vi a niños de 15 años ya metidos en la droga, pero uno no sabe qué es lo que pasa detrás de ellos, por qué llegaron a eso. Si quisiéramos arreglar el tema, tendríamos que empezar de fondo de las personas, investigar bien atrás por qué sucedió. Son diferentes realidades, que siempre han estado en pobreza, quisieron hacer su mejor esfuerzo y no les resultó y se frustraron y jodieron, que se metieron en la droga. O como yo, que empecé con el carrete, el cigarro y hasta que toqué fondo. ¿Chile podría llegar a tocar fondo o estamos a tiempo de derrotar el narcotráfico? Este contenedor, que ya había sido seleccionado por tener ciertas sospechas por la documentación con la que venía, luego fue pasado por el escáner y como pudieron ver ustedes, los expertos detectaron que había densidades que no correspondían a la mercancía que había declarado. Es por eso que lo traen a este lugar
personal de drogas de aduana lo va a abrir para ver qué es lo que efectivamente viene en el interior. Venían 500.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en más de $1 millón. Mientras, en el aeropuerto, el sobre sospechoso es revisado. Este sobre va hacia el exterior. Como pueden apreciar, en realidad en un principio se veía solo una carpeta, sin embargo, la experiencia de los funcionarios de aduana permite establecer que esa carpeta tiene algunos elementos que la transforman en algo irregular y que posiblemente pueda ser droga. Como pueden ver, la máquina detectó clorhidrato de cocaína. Narcotráfico, el fracaso de Chile. Y bien, vamos a seguir analizando este relevante tema y para eso vamos a tomar contacto con Raúl Muñoz. Él es subprefecto en retiro de la Policía de Investigaciones y analista criminal, a quien ya vemos en pantalla. Hola Raúl, ¿cómo está? Bienvenido acá a Fondo en Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? Un gusto saludarles y gracias, Melissa, por el contacto. Partamos hablando un poco de cuáles son, a su juicio, los mayores desafíos que existen hoy en día para poder enfrentar las bandas de narcotraficantes. Ya hemos visto que a lo largo de los gobiernos se han intentado de poner en práctica una serie de medidas y estrategias, pero hasta ahora seguimos hablando del fracaso contra el narcotráfico. ¿Cómo lo ve usted? La verdad es que es efectivo que a lo largo ya de casi más de 20 años los distintos gobiernos que han ido implementando programas y determinadas políticas para ir en combate tanto contra la delincuencia como con el narcotráfico no han sido fructíferas. Y aquí yo creo que lo principal que se necesita en nuestro país es mantener una política de Estado, una política contra el delito, el crimen organizado y además con acciones que tienen que ver con terrorismo, subversión. Necesariamente tiene que haber una política que sea transversal a todas las posturas políticas en Chile, porque lamentablemente lo que se ha visto en el último tiempo es que el tema de la seguridad que hoy en día tiene acongojado a gran parte de nuestro país con el tema de la delincuencia y el crimen organizado ha cobrado posturas en distintos sectores políticos y la verdad es que mucho se ofrece y poco se ejecuta. La verdad es que las políticas que se han ido generando a través de los años en los distintos gobiernos han tenido plazos muy acotados y periodos muy acotados. Algunas pueden haber dado ciertos resultados y otras no. Pero lo que se necesita en nuestro país es abordar básicamente el combate con el delito, contra el crimen organizado y también contra el terrorismo bajo una política de Estado, una política criminal de Estado. Y esa política de Estado debe considerar también a las propias comunidades, porque acá vemos, y lo veíamos en el reportaje, el principal daño es el daño social, lo que sucede con las comunidades y también con los jóvenes que son vulnerables y que son víctimas finalmente de estas bandas de narcotraficantes. ¿Ahí qué le parece que se debe hacer al respecto para poder avanzar en este punto? Lo principal en nuestro país es que debemos aplicar un concepto que se ve mucho en el mundo privado, que es el benchmarking, es mirar hacia el lado y saber cómo lo están haciendo en otras partes. Tenemos que entender, por ejemplo, que los grandes países que están afectados por las grandes organizaciones criminales, les ha sido muy difícil poder combatir efectivamente el crimen organizado. Y por lo tanto nosotros, en nuestro país, aún estamos a tiempo de poder tomar medidas que puedan impedir que el crimen organizado en su conjunto, bajo todas sus manifestaciones, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, trata de personas, tráfico de inmigrantes, todas ese conjunto de manifestaciones de crimen organizado puedan llegar a Chile. Y por lo tanto, si nosotros miramos países como en México, vemos que en México lo más que existe a través de los años y de la década ha sido el control territorial que han hecho los grandes cárteles de la droga y que han ido captando justamente a menores o a niños, niñas, adolescentes que los han ido sumando
al mundo delictual. Eso es lo que aún en Chile podemos hacer y evidentemente dándole una mirada también sociológica. No nos olvidemos una cosa, que el problema en nuestro país debe ser abordado, por una parte, desde lo que es la persecución del delito, desde la persecución penal, desde el análisis criminal como tal, pero también con una visión sociológica. ¿Y eso por qué? Porque necesitamos de cierta forma que exista un fortalecimiento de la educación en nuestro país. El narcotráfico, el crimen organizado, llega lastimosamente a aquellos sectores donde el Estado no se está haciendo presente. O claro, donde los no sectores más vulnerables. Los más vulnerables. De hecho las bandas de narcotráfico en la actualidad van captando niños que provienen de familias con vulnerabilidad o que son excluidos socialmente. ¿Y por qué? Porque para el narcotráfico le es más rentable tener niños sumados a la estructura porque los menores de 14 son inimputables. Claro. Y por lo tanto, le es más fácil poder llevar adelante su estrategia de distribución, ¿cierto? Y de copamiento territorial. Raúl, usted mencionaba lo importante que es mirar también otras realidades. Por ejemplo, hemos visto que en Islandia estamos bastante lejos, pero se ha aplicado durante 20 años una política que tiene que ver con, por ejemplo, poner actividades extra programáticas para los niños, incluso incluir horarios en que los niños ya no pueden salir de noche solos. Por ejemplo, los niños de 12 años hasta las 8 de la noche, los niños de 16 años hasta las 10 de la noche ya no pueden salir si no están acompañados con un adulto. ¿Siente usted que, por ejemplo, este sistema, que está bastante lejos de nosotros, pero que ha sido muy efectivo, podría eventualmente funcionar en nuestro país? Todas las medidas que vayan con destino a erradicar el crimen organizado y evidentemente fortalecer a nuestra sociedad, en el buen sentido, sin duda que son buenas iniciativas. Pero tenemos que analizar cuáles son las bases esenciales que necesitamos fortalecer como sociedad para comenzar a aplicar medidas efectivas, como en el caso de países de Europa. En Europa los países nos llevan cierto adelanto en cuanto a formación cultural, formación cívica. Y en Chile necesitamos fortalecer desde las escuelas la formación de los niños, niñas y adolescentes desde los primeros inicios. Debemos saber que a los niños en las escuelas se les debe ir fortaleciendo el concepto de deberes dentro de su entorno, porque los derechos deben necesariamente ser resguardados por sus padres y guardadores. Entonces, en la medida que existe una protección y un apoyo, una red de apoyo de la familia en las distintas comunidades, evidentemente que va a ser mucho más difícil para el narco en un determinado medio o a las redes criminales poder captar a los niños que puedan estar debidamente resguardados por su familia y por su entorno. Raúl, conversábamos nosotros en un capítulo previo a este donde hemos estado mostrando una serie de 4 reportajes, ya hicimos el análisis de otros 2 primero, y ahí hablábamos, por ejemplo, para preguntarle también su opinión. El actual gobierno habla de avanzar hacia una política, por ejemplo, de prohibición de armas en manos de civiles. En el caso suyo, ¿cómo ve este tema? ¿Siente que se podría avanzar en ese punto y si sería beneficioso en esta lucha contra el narcotráfico? Creo que la postura del gobierno está errada en ese sentido, porque de cierta forma la lucha con el tema de disminuir las armas en la población no va en estricto rigor con castigar a aquellas personas que cumplen con la norma. El problema de las armas está orientado precisamente a que el crimen organizado, la delincuencia en general, está en posesión de armamento y aun cuando se instaure la prohibición, el crimen organizado no lo va a cumplir. Por lo tanto, el foco de atención no está necesariamente orientado a castigar la norma de quienes, o a castigar a aquellos que cumplen la norma, sino que básicamente está orientado a desarmar al delincuente, es desarmar al crimen organizado. Creo que en ese sentido Chile es un país que, a diferencia de otros países, tiene una estructura que permite regular adecuadamente la tenencia y el porte de arma en algunos casos muy específicos, pero tiene herramientas para poder controlar. Hay algunas falencias, sin duda,
desde el punto de vista legal que van orientadas a la fiscalización. Y esos son los puntos fuertes que tiene que fortalecer finalmente la política del gobierno de fiscalización, en el fondo, de la tenencia de armas, pero no el restar finalmente esa posibilidad de que quienes tengan la posibilidad y el derecho de hacer un arma, de tener un arma para los distintos fines, ya sea para defensa personal o para llevar adelante actividades deportivas, no sea restringida, porque sería lo mismo que se les prohibiera a las personas que, debido al alto número o índice de choques y de accidentes de tránsito y muertes de accidentes de tránsito, se prohíba o se restringe el uso de los automóviles, por ejemplo. No tiene sentido. Entonces, las políticas tienen que ir orientadas, sin duda, a mejorar lo que ya tenemos, pero el foco de atención está en el crimen organizado y en la delincuencia. Perfecto, Raúl Muñoz, subprefecto en retiro de la PDI, analista criminal. Le queremos dar las gracias por haber estado acá en A Fondo en Chilevisión Noticias. Gracias, Melissa, gracias a ustedes. Un placer. Bien, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con esta serie de reportajes acá en A Fondo en Chilevisión Noticias. Bien, y ya estamos de regreso acá en A Fondo en Chilevisión Noticias, donde estamos revisando una serie de reportajes que evidencian las fallas del Estado de Chile en su lucha contra el narcotráfico. La reforma procesal penal y la nueva ley de drogas entregaron nuevas herramientas para enfrentar el narcotráfico, pero pareciera que la descentralización de las investigaciones y la presión, además, por mostrar resultados, han generado un efecto adverso. ¿Se está llegando realmente a los líderes de estas organizaciones criminales? Esta es la última entrega de la serie de reportajes preparados por los periodistas Macarena Pizarro y Pedro Azócar. Abril de 2006. Simultáneos allanamientos en La Legua permiten desbaratar la banda de los Cara de Pelota. 18 detenidos, 16 procesados y una de las primeras condenas por asociación ilícita luego de la reforma procesal penal iniciada con el nuevo siglo. Yo en general creo que la reforma procesal penal en la capacidad de persecución de delitos de crimen organizado ha sido en general una buena noticia más que una mala noticia. Con esta reforma, el Consejo de Defensa del Estado pierde la facultad de investigar el narcotráfico. Las fiscalías dirigen en forma exclusiva la investigación de estos delitos de manera descentralizada. Un año antes de la captura de los Cara de Pelota, se promulgó la Ley 20.000, una nueva forma para sancionar este ilícito. Yo, en lo personal, creo que tenemos una ley muy moderna, una ley que fue hecha con un alto estándar, que tiene muy buenas técnicas de investigación, que necesariamente y se puede perfeccionar y se puede mejorar, sí. Con las nuevas herramientas de esta ley, la Fiscalía Sur va ahora por la banda conocida como Los Gaete, asentada en la población La Victoria. 18 detenidos, armas, 45 kilos de cocaína y mucho, pero mucho dinero en efectivo. El papelillo de pasta base o el cigarrillo está entre 1.000 y 2.000 pesos, por lo tanto las sumas de dinero que se van pagando son de 1.000 en billetes de 1.000 o en billetes de 2.000. Y ahí viene este gran volumen de billetes, encontramos más de 280 millones de pesos en efectivo metidos en sacos de papa en los entretechos de las casas. El negocio es lucrativo, no solo porque es ilícito. María Paz Donoso es economista y estudió el narcotráfico desde esa perspectiva. Cuando una persona tiene un tema de adicción, o sea, un consumo problemático con esta adicción relacionada, la demanda nosotros en economía decimos que es inelástica, pero en este caso quien está ofreciendo la sustancia tiene más libertad para cobrar precios más altos, porque la persona al tener un tema de adicción está dispuesta a pagar más, porque ya es una cosa que ya va en la salud, va en las reacciones físicas que tiene. La caída de los reyes del narcotráfico en la población La Victoria. Junio de 2008 y nuevamente el foco apunta a la población La Victoria. Cae la banda de los Cara de Jarro, liderada por la familia Cavieres. 22 detenidos, incluido un abogado, 25 propiedades, autos, caballos, armas y un patrimonio de 400 millones. El comisario Johnny Fica es el jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos y Crimen Organizado de la PDI. Es tan lucrativo el negocio del narco que la plata se vuelve un problema.
la persona no es tan rápida en colocar en circulación ese dinero y se le empieza a acumular. Por lo tanto, la única forma es incorporar ese dinero al sistema financiero bancario. El tema es cómo lo hago. Entonces, ahí es donde el traficante, en este caso, requiere o utiliza operaciones de lavado. Es por esto que el narcotraficante está obligado a incorporar nuevos actores. Se debe constituir como una organización criminal. Finalmente está obligado a crearla, no solo por el tema del lavado activo, sino que porque el traficante que opera a nivel local, en la medida en que él va creciendo dentro del mercado del tráfico de droga, empiezan a aparecer una serie de otros problemas. Estos problemas son las peleas con las otras bandas por el dinero, la droga y los territorios. Este gráfico da cuenta de las incautaciones de cocaína y sus focos principales. Este otro, las denuncias por armas. Y este último, los homicidios. Los 3 delitos están asociados geográficamente. Entre el año 2019 y 2020, las incautaciones que realizó la PDI de armas convencionales aumentó en un 18%. Entre las armas, la Glock es la preferida de los narcos porque incorpora varios accesorios. Hay cargadores de distintos tipos, incluso unos circulares, a los que el AMPA le denomina Mickey Mouse, donde básicamente transforman la pistola en una subametralladora. En julio del 2018 cae la banda de Los Guatones en la comuna del Bosque. 23 detenidos, un patrimonio estimado en 1.000 millones de pesos y armas de fuego. 18 formalizados por asociación ilícita y tráfico de drogas. Hay que incautar la droga, hay que incautar los bienes, las armas, hay que incautarla. Pero si la queremos desbaratar completamente y impedir que vuelvan a operar, tenemos que atacar la lógica del grupo. Y la lógica del grupo criminal es justamente el aspecto económico financiero. Hay que desfinanciarlo. Entonces hay que quitarle el patrimonio, hay que desfinanciar, hay que quitarle el dinero. Porque es ahí donde les duele. Pero hay quienes plantean otras fórmulas para combatir el narcotráfico. El ensayo de intentar regularizar es el intento de arrebatarle el mercado al narcotráfico. Y mira el olor, lo que es esto. En Uruguay legalizaron la marihuana para quitarle el mercado a las organizaciones criminales. Esto lo proponen economistas liberales. Legalizar permite regular el mercado y cobrar impuestos. Pero ¿cómo ha resultado esto en Uruguay? En estos años Uruguay ha aumentado sus niveles de violencia criminal. Tiene tasas de homicidio cada 100.000 habitantes las más altas del Cono Sur. Tiene, digamos, disputas territoriales en algunos sectores de Montevideo y en zonas urbanas marginales del interior, muy similares a lo que uno ve en Chile hoy, ¿sí? Y eso está estructurado en torno a otro tipo de mercados, digamos, gente que antes traficaba también marihuana, hoy trafica o sigue traficando pasta base, cocaína. Para Juan Pablo Luna no hay balas de plata. El tema debiera ser abordado como una política de Estado, más que como parte de la agenda de gobierno de turno. Hola, soy Nelly. Yo soy Bastián. Somos Drug Club. 2 veces al mes probamos drogas para ver cómo nos afectan. Esto es En Holanda, un programa financiado por el gobierno, donde jóvenes informan sobre los efectos y los riesgos de consumir drogas. Lo curioso es que la consumen en pantalla para vivir la experiencia. Somos un programa educativo y nuestro eslogan es "Nosotros nos drogamos para que tú no tengas que hacerlo". Advertencia. Este video tiene fines educativos y de entretención. En ningún caso pretende promover el consumo. ¿Qué es esto? El MDMA. Mostrarlo, educar, que se entienda de qué se trata. Mucha gente me habla por Instagram, me pregunta cosas, me pide consejos. León Laviú es un actor chileno que se define como psiconauta. También sube videos a las redes sociales instruyendo sobre cómo consumir drogas de forma responsable. Esto fue lo que sentí. Imagínate que empezáis a sentir como un hormigueo en todo el cuerpo. Partidario de la legalización, ve el problema social que hay detrás del consumo. Las drogas son una especie de chivo expiatorio de un problema más profundo. La gente se droga porque tiene ansiedad, porque, no sé, aquí en Chile es uno de los países con peor salud mental del mundo. Lo único que tenéis que saber de esto es que es malo, ¿cachai? Como que yo creo que esa es la política que hay al respecto. Entonces, al final, en vez de resolver estos problemas, tú atacas el síntoma. El narcotráfico ha llegado a tal nivel en Chile que muchos ven en la legalización una posibilidad. Lo planteó el economista Álvaro Bardón en los 90, el presidente Lagos en el 2014.
Y hoy algunos hasta cambian de opinión. Yo me negaba mucho a eso y más bien siempre respaldé a los jefes del CONASE o del SENDA, pero creo que es un tema que nosotros debiéramos analizarlo. Uno no puede negarse a buscar fórmulas destinadas a evitar el fuego, el uso de armas, la violencia, las muertes asociadas al narcotráfico. Son demasiadas. Las policías y la fiscalía no son partidarias de esta salida. Va a seguir una organización criminal buscando otro tipo de delitos porque su objetivo no es traficar droga. Por concepto, la organización criminal, y esto se señala en la Convención de Palermo, es la obtención de dinero. Eso es lo que los motiva, no es traficar droga. Es decir, buscan otros mercados ilícitos que les generen alta rentabilidad. Me da susto a mí que en un par de años más nos encontremos que la sociedad chilena está permeada por el narcotráfico tal cual como están las sociedades de varios países latinoamericanos. Existen vínculos del narcotráfico con la política en San Ramón. Este es el abogado y concejal de San Ramón, Luis Toro, quien asegura vive en carne propia las consecuencias de luchar contra el narcotráfico enquistado en su comuna. He recibido amenazas a mi familia, he recibido persecución en las redes sociales, pero la más fuerte fue una amenaza de muerte que recibí de 3 personas en forma presencial. No dudaron en decirme que si yo seguía con esto me iban a correr balas. En los últimos días estas amenazas se incrementaron y los balazos sonaron cerca. Cuando nos estacionamos sentimos una encerrona por detrás. Cuando empezamos a percatarnos, percutaron 5 balazos al aire y luego se echaron a andar. Mayo de 2019 y cae la banda de los Ciprianos, cuyos líderes dirigían desde la cárcel una red narco en 3 comunas. 14 detenidos, 200 kilos de cocaína base, 1 de clorhidrato, autos y armamento. La banda más reciente con similares características cayó hace solo unos días. La Reina del Pantano, una mujer que lideraba un grupo narco en La Pintana. Hoy día hay una diversificación, ¿no es cierto?, respecto del tráfico de drogas. Ya no son unas pocas organizaciones criminales las responsables, por ejemplo, de un tráfico de droga transnacional. Hoy día hay sujetos, ¿no es cierto?, que se organizan, se agrupan para poder traer una remesa de droga desde el extranjero más o menos importante. Eso anteriormente no se veía. ¿Por qué? Porque estaba atomizado en determinados grupos que tuvieran un poder económico y también el contacto en el extranjero para poder desarrollar eso. La reforma procesal penal permitió focalizar el problema territorialmente, atacar la base del narcotráfico que opera en barrios y poblaciones, pero no se visualiza al núcleo central que digita el negocio desde las sombras. Hay quienes se dedican a la importación o exportación de droga, que son en general los dueños del negocio. Esas organizaciones a su vez se la venden a los que están vendiendo las poblaciones, a los que distribuyen a las poblaciones. Y estos de las poblaciones son los que nosotros vemos. Los que se ven, por ejemplo, con los vehículos de alta gama, los que muestran, los que ostentan. En general, ese segmento es el más violento. Este otro segmento, el anterior, es el que no se ve, es el invisible, el que cuesta más perseguir, y el que nosotros estamos detrás, pero las investigaciones son extensas. Investigaciones extensas en un contexto donde policías y fiscales viven bajo la presión de entregar resultados. La persecución penal está llegando a estas organizaciones, no sabemos si a las cabezas, porque las cabezas no tocan la droga. Entonces lo que uno encuentra son sustratos, yo diría, en segundo o tercer nivel. Para llegar al primer nivel, yo creo que el Estado de Chile debe implementar otras herramientas. El análisis indica que los grupos se han diversificado y extendido. Este es el balance del primer trimestre de este año que hace Carabineros. En el caso del clorhidrato de cocaína registramos prácticamente un 199% más de decomiso, es decir, es droga que ya se sacó de la circulación. La cantidad de organizaciones criminales, 23 desbaratadas a la fecha. Cuando yo te hablo de organización criminal, generalmente son operaciones que tienen un vínculo transnacional o mayores volúmenes de droga incautada. Logros que dan cuenta de la magnitud del problema. Hay coincidencia en que el sistema persecutor va más lento que el crimen organizado. Lamentablemente, y forma parte del sistema, el que nuestros procedimientos son más burocráticos, o sea, hay que pedir autorizaciones, para solicitar información se requiere de una orden judicial, una autorización de la Fiscalía, etc. También hay falta de coordinación entre las instituciones involucradas. ¿Cuántas organizaciones dependientes de distintos ministerios y servicios se dedican a este tema? A lo menos hay 8.
de la Armada, por lo cual depende del Ministerio de Defensa. Carabineros e Investigaciones dependen del Ministerio del Interior, Hacienda con la UAF, ¿no es cierto?, el Servicio de Impuestos Internos, ¿cómo se llama?, la DGAC, de la Fuerza Aérea, por lo cual de Defensa, Aduanas depende de Hacienda, el SAC depende de Agricultura. En un minuto le doy 8 ejemplos de distintas instituciones. La pregunta, ¿conversan esas instituciones? ¿Se ponen de acuerdo qué perseguir? ¿Comparten información? No hay tampoco un buen sistema de inteligencia y carecemos de una mirada integral del problema como política de Estado. Yo creo que hay varias instituciones que no están aunadas. Si tú piensas en la experiencia de los países más golpeados por el crimen organizado, siempre han tenido las fuerzas conjuntas. Yo creo que falta inteligencia, es decir, información en el Ministerio del Interior y en los organismos de seguridad respecto a los delitos que se están cometiendo o se van a cometer. Yo creo que uno de los problemas puede radicar en que en nuestro país no tiene una fiscalía antinarcóticos con competencia nacional, con policía asociada, como existe en España, como existe en Colombia, como existe incluso en Perú. ¿Será necesario crear un ente coordinador que centralice la lucha contra el narcotráfico? Todo indica que el actual fracaso se debe en parte a que no tenemos una política de Estado para enfrentarlo. Y es evidente que las agendas de los gobiernos de turno no dan resultados. Mientras, el avance tecnológico plantea nuevos desafíos. El lavado de dinero se hace con criptomonedas. Las comunicaciones ya no son a través de teléfonos celulares, sino con aplicaciones encriptadas. Y Chile atraviesa por una crisis social, institucional y económica que es terreno fértil para el crimen organizado. ¿Qué haremos frente a este nuevo escenario? Es urgente abordar este problema. Una tarea que ni la moneda ni el Congreso pueden seguir eludiendo. Narcotráfico, el fracaso de Chile. Y bien vale preguntarse, luego de ver esta serie de reportajes, ¿qué ha pasado con la normativa? ¿Existen realmente acciones legales suficientes para poder enfrentar esta lucha contra el narcotráfico? Para hablar de este tema vamos a tomar contacto con Lía Rojas, directora de Rojas Abogados. Lía además es abogada titulada de la Universidad Central, con diplomado en litigación oral, laboral y penal en la Pontificia Universidad Católica. Ya la vemos en pantalla. ¿Cómo estás? Gracias por esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Bien, Lía, te queremos preguntar primero, ¿cómo evalúas tú las herramientas legales que hoy entrega nuestra legislación penal para combatir efectivamente al narcotráfico? ¿Son suficientes considerando cómo ha ido avanzando el poder de las bandas a lo largo de los años? Sí, Carola, bueno, una pregunta muy compleja porque hoy día tenemos una ley especializada de drogas, tenemos penas duras, también tenemos que nuestra legislación contempla la posibilidad de la colaboración por parte del delincuente, lo que implica que exista mayor sanción para este tipo de delitos, en donde se puede determinar también características del delito, participación, etcétera, y esto implica que a ese sujeto se le da una atenuante de cooperación y eso implica que puede rebajar su condena. Son mecanismos que resultan efectivos en la práctica, pero sin embargo, mirándolo desde un punto de vista global, claramente no hemos podido atacar el narcotráfico y también se le baja un poco el perfil también, ¿cierto? Cuando vemos el reportaje y vemos que hay ciertos actores que dicen que no queremos llegar a estar como otros países de Latinoamérica, sin embargo, si es que nosotros del mismo reportaje nos podemos dar cuenta de que aquí existen bandas organizadas, que en Chile existe un problema serio sobre el narcotráfico que al parecer tiene las herramientas legales, pero eso no es suficiente con tener una ley, sino que también debo tener políticas de Estado y también otros actores que intervienen en conjunto con la legislación para poder atacar
el narcotráfico desde raíz. Por ejemplo, en nuestro país tenemos la legislación, pero también tenemos una institución como es el Ministerio Público, que debe llevar adelante esta investigación con la ayuda de las policías. Y ahí en ese sentido, ¿cuáles son los principales obstáculos con que, por ejemplo, se encuentra el Ministerio Público cuando se comienza a investigar este tipo de delitos? Lo que pasa, Carola, es que es necesario que tengamos mayores herramientas, que tengamos quizás unidades más especializadas y destinadas exclusivamente al narcotráfico, quizás una política de mayor especialización, unidades más especializadas, una policía que se dedique exclusivamente a la investigación y poder atacar el narcotráfico, porque tenemos hoy día que nuestro sistema, pese a ser un sistema oral, en donde tenemos toda estas actuaciones de distintos actores tendientes a combatir la organización criminal, lo que no tenemos es de repente personal suficiente, por ejemplo, en donde estas investigaciones se puedan llevar a cabo con mayor celeridad, porque hoy en día tenemos las fiscalías que están un tanto colapsadas, por su parte en la policía pasa lo mismo. Entonces quizás falta tener unidades más especializadas para que las diligencias se puedan hacer de manera más rápida y finalmente esta orden que emana desde la fiscalía, desde la fiscalía para que se pueda ejecutar por parte de la policía, se realice de manera más pronta, cosa de que no lleguemos a estas organizaciones que, como vemos en los reportajes, se están desbaratando luego de que logran por lo menos recaudar sumas que bordean los 1.000 millones de pesos. Claro, tú hablas en ese sentido de que se ha ido avanzando bastante lento entonces a lo largo de los años entre las normativas vigentes versus cómo han ido avanzando las bandas de narcotraficantes, y en ese punto me quiero detener porque tú hablabas de, por ejemplo, aunar las policías para así tener mayores funcionarios destinados y poder aunar investigaciones, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos la policía de investigaciones, que es la policía que investiga en este tipo de delitos o que interactúa con la fiscalía, pero debiéramos tener una policía más especializada y tener, por ejemplo, unidades que se destinen exclusivamente a la investigación del narcotráfico, cosa de que no solamente estemos investigando cuando nos damos cuenta de la comisión de un delito, sino que también esto tiene que estar enfocado en la prevención. Por ejemplo, tenemos muchas veces que se detiene, por ejemplo, a un camión que viene con grandes cargamentos de droga, pero no sabemos desde dónde proviene esa operación. El gran problema que existe hoy día en Chile está en la frontera. ¿Cómo pasa esa gran cantidad de droga en la frontera? Y claro, alguna es detenida, es incautada, se da cuenta de que existe la comisión de este ilícito, pero eso ya se hace cuando está un tanto avanzada ya la organización criminal y estamos desbaratando grandes organizaciones de narcotraficantes. Entonces, tú ves exactamente hoy día el problema en las fronteras con los inmigrantes. Todos los días pasan cientos de personas por la frontera sin que pueda existir un control. Eso es parte de las políticas de Estado. Con el tema de la droga pasa lo mismo. La droga pasa por la frontera. Mientras no tengamos una política que permita atacar el problema de raíz, estamos atacando el problema cuando estamos ante una situación más macro, en donde ya tenemos una banda organizada, tenemos la recopilación o la acumulación de grandes cantidades de dinero que proviene de esta venta de drogas, del narcotráfico, que a veces lleva mucho tiempo. Y en ese sentido, ¿existen, por ejemplo, ahora en el Congreso o en preparación algún trabajo legislativo relacionado con eso para poder abordar a estas bandas de narcotraficantes, no cuando ya están formadas, sino considerar la fiscalización, por cierto, cuando se inician? Lo que pasa es que hoy día no existe una política de Estado en donde exista una unidad, por ejemplo, de investigación tendiente a la investigación de cómo se produce la organización del narcotráfico
o cómo se puede atacar este problema de otra manera con lo que hoy día existe. O sea, hoy día existen distintas herramientas, se ha avanzado muchísimo, por supuesto, si nosotros miramos Chile desde hace 10 o 20 años atrás, por supuesto que tenemos mayores herramientas, procedimientos más rápidos, un procedimiento oral, también esta nueva ley en donde los mismos sujetos a través de una cooperación en el procedimiento también me pueden aportar acerca de cómo se cometen estos delitos, pero hoy en día cada vez las sociedades van avanzando, van logrando cometer nuevas formas de delito, por lo tanto hoy día parece que no es suficiente y necesitamos una política de Estado que podamos hacer las cosas de manera distinta. Perfecto, Lía, te queremos agradecer por esta entrevista acá en Chilevisión Noticias. A ustedes, Carola. Bien, lo veíamos ahí, es necesario avanzar en normas vigentes para que podamos combatir el narcotráfico, fiscalización, inyección de recursos, un tema amplio. De esta forma terminamos este capítulo acá en A Fondo en Chilevisión Noticias y los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen nuestros contenidos en nuestros sitios web, chilevisionnoticias.cl, en nuestras redes sociales también y por supuesto en pluto.tv. Continúen en nuestra sintonía, nos vemos en una próxima oportunidad.